Buenos días, alumnos. Vamos a tratar de ver hoy otro tema en este encuentro que tiene que ver con la técnica de Roger. Así que vamos a ver si podemos compartir algunos conceptos que son claves, como para que ustedes puedan incorporarlo en el quehacer del psicodiagnóstico. Veamos un poco. La técnica de Roger implica una complejidad en todo sentido, desde su material hasta su manera de administrar, y vamos a ir viendo cómo podemos ir entendiendo esta complejidad y por qué tiene esta complejidad. En principio, vamos a decir que el material está compuesto por 10 manchas de tinta, de las cuales tenemos 5 acromáticas, que es la lámina 1, que es la lámina 4, que es la lámina 5, 6 y 7. Tenemos dos láminas que son, podemos decir, acromáticas y cromáticas, o podemos decir que son negras y rojas, que es la lámina 2 y es la lámina 3. Y tenemos tres láminas totalmente cromáticas, que son las tres últimas, la lámina 8, la lámina 9 y la lámina 10. Estas láminas están hechas con, vamos a decir, el sistema de colocar la tinta en una hoja, digamos, juntarlas, abrirlas y que traten de quedar las dos partes casi simétricas, ¿sí? Veamos cuál es el papel especial de esta técnica en el psicodiagnóstico y por qué le damos tanta importancia, ¿sí?, a la relación vincular que se establece entre el entrevistado y el entrevistador. Pensemos, nosotros hablamos de unas láminas que están basadas en estímulos visuales y que van a estar administrados de una manera relativamente desestructurada, interpersonal, ¿no?, que moviliza afectivamente a los sujetos. Y en ese sentido, también quiero agregarles que es importante la postura de la administración, porque nosotros siempre pensamos y hacemos el proceso, ¿no?, psicodiagnóstico cara a cara. Y en realidad, cuando administramos la técnica de Roger, preferimos estar al lado de la persona, como acompañándolo en esta tarea que implica un asumir una ambigüedad que manifiestan las láminas o las manchas de tinta. Estos estímulos, estas manchas, en realidad son activadores del hemisferio derecho y las áreas subcorticales involucradas en la activación y regulación emocional. Por eso decimos que moviliza afectivamente a los sujetos. Perdón. Bueno. ¿Qué nos permite detectar, por decirlo de alguna manera? Entre algunas cosas, o entre algunas muchas cosas, lo que detectamos son los efectos de los traumas y de las tempranas experiencias de apego inseguro. Da cuenta de cómo los sujetos se conducen cuando están emocionalmente movilizados. Y acá es importante considerar el concepto de clínica de la pantalla propuesto por Elena Lunasi como situación de administración. Hablamos de un proceso, ¿no es cierto? Hablamos de diferentes etapas, de diferentes momentos. Cuando nosotros llegamos a la administración de Roger, ya hemos pasado por la entrevista inicial, hemos recorrido casi la totalidad de la batería porque administramos los gráficos, el desiderativo, y ahora nos toca
Roger. O sea que estamos en un proceso en el cual el vínculo se supone ya está instalado. Pero recordemos, el proceso psicodiagnóstico como tal nos va a favorecer a nosotros estrategias terapéuticas porque es un campo de acción que va a permitir al psicólogo poder desplegar una serie de capacidades para lograr cambios saludables, o al menos para intentar promover cambios saludables. Ese campo de acción está fundado, está apoyado en criterios técnicos y teóricos, que es lo que nos va a permitir generar experiencias capaces de provocar insight. Por eso, el concepto de clínica de la pantalla implica maximizar la oportunidad clínica, y esto mucho más se ve en Roger. ¿Por qué? Porque la tarea Roger implica dos componentes. Por un lado, un sujeto sin libreto, y por otro lado, una tarea que demanda recurrir al mundo interno. Nosotros le estamos ofreciendo al sujeto que salga de lo conocido, lo estamos invitando, ¿sí? ¿Qué podría ser o representar? Esa consigna lo está poniendo en una situación en la cual él tiene que poder remodular, recomponer esa realidad externa que está justamente presentada a través de las manchas. Entonces, la consigna, ¿sí?, junto con el sostén material, que son las láminas, las 10 láminas, y el vínculo interpersonal, es lo que va a permitir entonces poder establecer o acceder esta manera particular de reacomodarse y reacomodar la realidad. En ese sentido, el psicólogo que está, digamos, nosotros estamos empezando a ver Roger, por lo tanto, sabemos que tiene varias etapas, tiene una etapa de administración propiamente dicha, tiene una etapa de interrogatorio, tiene una etapa posible de retomar algunas cuestiones que no se han quedado claras o no se han dicho o nos falta como información, pero en todo momento el psicólogo y fundamentalmente en, digamos, la administración propiamente dicha, que es cuando el sujeto ve las láminas por primera vez, es un registrador observador. ¿Qué significa? Que por un lado va a registrar todas las respuestas que dé el sujeto, porque esas respuestas nos están mostrando la manera de procesar la realidad que tiene el sujeto, su organización perceptual. Pero por el otro lado, también va a observar todas aquellas conductas, aquello que no se dice, aquello que de alguna manera va a ofrecer lo que le pasa al sujeto. Considerar solo lo verbalizado es distorsionar el Roger, porque las respuestas comprenden las reacciones del sujeto a toda la situación de administración. Y ahí incluimos justamente la personalidad y conducta del examinador. Más, fíjense, todas aquellas expectativas que pueden ser reales o imaginarias, fantaseadas, que trae el sujeto a la situación de test. Muchas veces nos vamos a encontrar con sujetos que dicen, fíjate, esta es la técnica de las manchas de tinta, estas son las manchas de tinta, lo vi en una película, lo vi en algún lugar. Hay muchas fantasías, ¿sí? Y eso también forma parte de ese contexto. El lugar que nosotros le damos a Roger es un lugar que nos va a permitir finalizar nuestro proceso de administración de la batería, porque en nuestro caso no administramos después del Roger ninguno más, y nos va a permitir abrir un camino hacia lo que es la entrevista de devolución.
Ahora bien, veamos tres ejemplos posibles de ordenar, de reacomodarse, de remodelar esa realidad externa bajo el estímulo de la lámina 10. Por un lado tenemos pedazos de cerebro y sangre salpicada en la pared, cuando encontré a mi papá después que se pegó un tiro. Fíjense que esta es una respuesta muy cruda, muy, digamos, impulsiva, muy, si se quiere, dando cuenta de una gran angustia o una, digamos, situación interna compleja. Hay una reacomodación al estímulo externo que nos permite pensar en ciertas problemáticas de este sujeto, ¿no? Pedazos de cerebro y sangre salpicada en la pared cuando encontré a mi papá después que se pegó un tiro. Fuerte, ¿no? Realmente impactante el grado en el cual puede remodelar esa realidad. Miremos la segunda. Podría ser una obra de arte, solo por todos los colores. Fíjense, la lámina 10, otro sujeto, da este tipo de respuestas, donde en realidad, y a diferencia de la primera, no aparece ese grado de crudeza o de angustia o de estado de situación traumática, ¿no? Aparece algo que más bien podemos pensar pone cierta distancia. Podría ser, dice el sujeto, una obra de arte. Veamos la tercera. Una mancha con colores, simétrica. O sea, nosotros, ¿qué estamos ofreciéndole? Una mancha, ¿no? Es decir, y a veces hasta le decimos, le voy a mostrar 10 manchas o 10 láminas que tienen manchas de tinta, o sea, es una mancha, es real. Pero nosotros en la consigna, ¿qué le dijimos? Que podría ser o representar. Y este sujeto, ¿qué hace? Se queda acotado a lo que ofrece el mismo estímulo. De esta manera lo que nosotros vemos son las formas en que el sujeto puede acortar o agrandar las distorsiones interpretativas, ¿sí? Y para eso voy a traer el concepto de conciencia de interpretación. La conciencia de interpretación tiene que ver con el abordaje de las formas vinculares que el sujeto fue desarrollando en su relación con la realidad externa y sus posibles maneras de representarla simbólicamente. Sería mediar entre el vínculo y, entre el símbolo y lo simbolizado. Ahora, nosotros podemos pensar que hay tres maneras o tres cualidades de establecer un vínculo entre el sujeto y la lámina. Uno podría pensar en interpretar. O sea, interpretar, ¿qué significa? Aceptar la autoría, concebirse a sí mismo en un espacio transicional, es decir, en un espacio en el que está mediando la realidad psíquica y el mundo perceptual externo, la realidad exterior. ¿Sí? Sería un cómo sí. Sería el poder desplegar el juego simbólico. Sería ser y saber ser el autor de las respuestas, pero simultáneamente saber que no son un real. Entrar en esa posibilidad. Por otro lado, tenemos la posibilidad de reconocer y verificar. Es decir, cuando asumimos la tarea, ¿sí?, hay que identificar significados.
Si el sujeto reconoce y verifica o identifica significados, estamos hablando acá de una capacidad simbólica frágil. ¿Por qué? Porque los fantasmas del mundo interno superan o desconocen en realidad la dimensión externa. Están operando estos sujetos en el nivel de la certeza. Esto es, ¿no? Es decir, ante el estímulo que se le presenta, esto es. Y por último, podríamos decir que hay otras maneras que tienen que ver con devaluar la tarea, devaluar este estímulo que se le presenta, negar la inclusión de las propias fantasías, ¿no? Sujetos que de golpe dicen, bueno, acá hay un animal muerto, otro lo mató. Desplazan la responsabilidad hacia otros o también está la posibilidad de reforzar el reconocimiento de lo que se trata como única realidad posible. Cuando nos dice, es una mancha. Que sería lo que llamamos defensa por la realidad. Entonces, si vamos a los ejemplos anteriores, pues vamos a ver pedazos de cerebro y sangre salpicados en la pared cuando encontré a mi papá después que se pegó un tiro. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo se encuentra acá la conciencia de interpretación? Perdida. ¿Sí? Hay partes de sí mismo que están proyectadas. Cuando decimos podría ser una obra de arte, solo por todos los colores, ¿qué estamos pudiendo realizar? Estamos pudiendo tomar una distancia más óptima, una conciencia de interpretación más conservada. Pero cuando decimos una mancha con colores, en realidad, ¿qué está haciendo el sujeto? Está tomando distancia, ¿sí? Lo que se llama, repito, defensa por la realidad. Todo esto es importante considerarlo respecto de la posibilidad que nos da Roger de poder investigar y de poder entender estas modalidades o estas formas que tienen los sujetos de dar respuesta a las láminas. Esto implica un desarrollo de investigación que nos permite entender no solamente psicopatológicamente, ¿no? O sea, qué pasa en la psicosis, qué pasa en la esquizofrenia, qué pasa en la neurosis obsesiva, qué pasa en los borderline anaclíticos, sino que nos permite entender además las formas idiosincrásicas que tienen, por ejemplo, algunos países. Y en ese sentido la investigación de Roger es muy amplia y es muy necesaria. Ahí quiero compartirles nuestras investigaciones. Yo en la guía de lectura les puse la página de Lunasi, de Elena Lunasi, donde ella ha publicado todos los títulos de las investigaciones que hemos llevado a cabo. Tal vez una de las más importantes tenga que ver con la publicación de este libro. Este libro implica, digamos, poder establecer tablas normativas. Fue una investigación que se hizo de 506 sujetos no pacientes que hicimos y que luego se amplió respecto de poder realizar no solamente las tablas normativas, sino las tablas argentinas, además, de calidad formal. Y acá lo ampliamos a 1.179 no pacientes. O sea, son trabajos de investigación de mucho esfuerzo, por supuesto, que nos ha permitido el gran, digamos, la gran satisfacción de hacerlo público, de difundirlo, de compartirlo con otros colegas y con otras investigaciones de otros países, pero que cuenta con los datos que necesitamos en este momento como para poder entender las respuestas populares,
¿sí? ¿O qué cualidad formal existe para los sujetos de nuestra población? Entonces, eh, yo los invito a que ustedes entren a la página del UNASI, donde van a ver todas las investigaciones que hemos hecho respecto de la aplicación de Roger, todos los datos que hemos podido establecer y es interesante que ustedes sepan, porque es el equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, que ha hecho, la verdad, un gran esfuerzo para poder realizar todas estas investigaciones que venimos realizando desde el año 1994. Hoy estamos compenetrados en una investigación para lograr las tablas normales, las tablas normativas en niños. Y es un gran esfuerzo el poder hacer esta administración, pero no nos cabe duda que en cualquier momento la vamos a también poder compartir. Bueno, quiero cerrar este encuentro con unas palabras que me parece que son muy interesantes respecto fue una conferencia de apertura y fueron las palabras finales que Kleiger pudo decir en el Congreso Internacional de Roger en el 2014 en Estambul, Turquía. Y dice así, su experimento se dirige a Roger, ¿no? Su experimento está en buenas manos. Sospecho que sus bisnietos, Roger, llevarán y desarrollarán más lejos aún su trabajo. Usted estableció algo en movimiento que aún se está moviendo y no será detenido. Me parece que son palabras muy interesantes porque nosotros, desde que esta técnica se publicó, desde hace tantísimos años, seguimos trabajando, seguimos investigando y seguimos aportando. Bueno, por hoy creo que está bien este encuentro. Dentro de unos ratos seguramente nos vamos a encontrar en el horario de consulta. Les dejo un saludo y será hasta la próxima.